Hola, ¿qué tal, seguidores de la historia del arte en YouTube? Bueno, pues vamos a continuar un poquito con el estudio y hoy os voy a hablar de un gran maestro de la pintura como es Velázquez, y es por eso pues que salgo aquí con el cuadro que preside mi salón de fondo con esta versión de las Meninas. Pues espero que os guste, que os resuelva dudas y vamos allá. Bueno, pues este señor que tenéis aquí es Velázquez. Si vamos a darle un poquito de importancia es, entre otras cosas, porque, bueno, pues es uno de esos artistas que puede entrarnos por sí mismo como tema en Lebao, y lo que vamos a hacer es aproximarnos más a su vida que a su obra. No voy a entrar a comentar cada una de esas pinturas, sino que vamos a acercarnos a lo que es el recorrido vital del que quizá es el gran genio de la pintura en España. Bueno, Velázquez, como tantos artistas, está influido y su vida está marcada por dónde vive, con quién trabaja y con quién se forma también. Su primera etapa es la etapa sevillana, la que se corresponde con esos primeros años. Él nace allí, en Sevilla, en junio de 1599, y allí desarrollará su obra hasta que va a ser llamado por el rey en 1623. En 1623 va a estar en la corte y pasa unos añitos hasta que va a llegar a un momento clave en su producción, que es cuando, pues tras hablar con Rubens, decide irse a Italia. En Italia va a conocer a los grandes maestros, va a hacer un gran aprendizaje y volverá para ponerse nuevamente al servicio del rey y mostrar todo lo que ha aprendido en ese Erasmus que ha hecho, que es mucho. Los 20 años que van, desde 1639 a 1649, pues su producción varía mucho. En los primeros años es cuando más va a trabajar, y luego, sobre todo, hasta, bueno, en la década de los 40, su vida está marcada también por la crisis que va a pasar el país, y eso se refleja en su producción. En 1649 realiza un segundo viaje a Italia, un viaje donde hace algunas de sus obras más memorables, y cuando vuelve, pues ya en los últimos años de su vida y de su producción, pues va a realizar la síntesis de todo lo aprendido en lo que podemos conocer como el culmen ya de la pintura de Velázquez. Por tanto, bueno, pues vamos a empezar y vamos a conocer cómo es esa producción, cómo es su vida desde el principio, empezando por su época sevillana. Los orígenes de Velázquez en cuanto al nivel de su familia no están del todo claro, pero más allá de ello sí sabemos que nace en Sevilla, la ciudad más rica y más importante de la península que era en aquel momento, y tras pasar parte de su formación en el taller de Herrera el Viejo, va a entrar en el taller de Pacheco. Parece que a Francisco de Herrera o Herrera el Viejo no le llega a aguantar mucho. Es más, hay dudas incluso de si trabaja para él. En cualquier caso, entra a trabajar para Francisco Pacheco, que es clave porque, bueno, pues además de su maestro se convertirá posteriormente en su suegro y le va a enseñar sobre todo la técnica del dibujo. Y otros de los referentes que tenemos, pues tiene que ser directamente Caravaggio. Con Caravaggio no entra en contacto, lógicamente, pero va a conocer su obra, y sus primeras obras precisamente estarán influidas por el naturalismo. De este primer periodo, en Sevilla, destacan obras como La vieja friendo huevos, una escena cotidiana, una escena donde todo aparece reflejado del natural, donde se aprecia ya el trabajo en las calidades, algo muy característico de Velázquez, donde vemos esos tonos terrosos que le acompañan en su primera época, y donde el contraste de luz y sombra va a estar influido, como decíamos, por el maestro italiano. Una de sus composiciones primeras, que nos puede servir además para ver cómo evoluciona, es La adoración de los magos, que está en esos mismos tonos, en la misma gama cromática. Y si bien podemos apreciar la técnica y la calidad en cuanto al trabajo de los ropajes, el dibujo, los rostros, hay todavía ciertas deficiencias que irá mejorando con el paso de los años, como pueden ser pues en lo relacionado con lo anatómico. Aquí veis que el niño, bueno, pues es un botarate, no tiene casi espacios, la cabeza asoma y el cuerpo estaría como aplanado. Bueno, todo esto nos sirve para ir viendo también su evolución. Oye, uno no nace
no nace genio desde el principio. Velázquez es un crack, pero se tiene que ir haciendo y poco a poco mejorando. Y la última gran obra de este momento es El Aguador de Sevilla, o conocida como The Water Seller of Seville, como reza su cartel en inglés, porque es una obra que, bueno, si se quita el este del Google, está en la Apsley House Collection. Y esto es porque Fernando VII, ese gran rey, maravilloso, ya sabéis, el que quita la Constitución de 1812, entre otras cosas, se va, en un momento de generosidad, se lo va a regalar a un inglés tras la Guerra de la Independencia por su ayuda. Bueno, El Aguador de Sevilla al final pues es una muestra nuevamente de lo que vemos en su primera época, los ropajes rotos propios del naturalismo, los rostros ajados, pero sobre todo el detallismo puro y el trabajo con la calidad de los materiales que pinta. Esto, que no se os olvide, va a ser muy característico en Velázquez. En 1623, en cualquier caso, entra en contacto con Gaspar Guzmán de Pimentel, que será conde duque de Olivares, y va a ser llamado a trabajar en la corte, y vendrá, pues, sobre todo con esa recomendación, y veremos que esto a Velázquez le va a interesar. Hombre, como pintor, ser pintor de cámara, ser pintor de corte es crucial, pero sobre todo para mejorar en el escalafón social, que es algo que le gusta mucho. Bueno, os he ido poniendo alguna frasecilla también como estas para que veáis la importancia y el reconocimiento de Velázquez, que va a ser valorado por escritos, filósofos y otros compañeros pintores. En cualquier caso, en esos primeros años va a realizar fundamentalmente retratos de la familia real, retratos de los miembros de la corte, como vemos en este Felipe IV y en el infante Don Carlos, que siguen un mismo patrón. Bueno, os enseño ya, y espero que lo podáis apreciar, algo que es muy característico en Velázquez, y es, si os fijáis, hay una corrección aquí, en lo que sería esta capa, ¿vale? De esto vamos a hablar al final, son los conocidos como pentimenti, arrepentimientos, modificaciones que hará el artista en sus obras, y que, bueno, con el paso de los años salen a la luz precisamente por la poca pasta que utiliza. Entre esos otros cuadros, bueno, pues fijaos cómo va a seguir con el mismo estilo, con una luz además que nos puede recordar a la luz de bodega de Caravaggio, esa luz que entra por el ángulo superior izquierdo, los fondos neutros en tonos terrosos, pero sobre todo siempre una gran atención a la calidad de los materiales, y fijaos cómo se puede observar en la armadura de este Felipe IV o en el Demócrito que veis ahí a la derecha. Bueno, de esta primera etapa en la corte destaca su cuadro de los borrachos, o el Triunfo de Baco, que está marcado por dos grandes diagonales que van a cruzar la obra y además potenciadas por esta espada que tiene por detrás. Dinamizan un poquito esa composición, donde los personajes pues están mirando algunos a la cámara, donde Baco sí que aparece destacado por el tono de su pigmentación, mucho más blanco, donde esta figura que tenéis por aquí destaca también en una línea clásica, pero por lo demás todos aparecen representados pues desde ese naturalismo de Caravaggio o Rivera, a quien algunos de los personajes nos pueden recordar. Y en 1629 se va a producir un acontecimiento clave. Velázquez va a conocer a Rubens, que además de pintor ejerce como diplomático, y Rubens le va a recomendar, para ser un mejor pintor, que vaya a Italia. Se lo va a pedir al rey, este va a acceder, le va a dar un sueldecito para que se marche, y yendo acompañado y recomendado para que pueda entrar en los lugares pertinentes y conocer la obra de los más grandes. Y lo va a hacer. Cuando llega Velázquez a Roma, no es que conozca la producción de Rafael o Miguel Ángel, es que conoce la obra también de los que por el momento son los más grandes. Un Pietro da Cortona, Claudio de Lorena, Bernini y, lógicamente, todo lo pintado por estos señores, por Miguel Ángel, Rafael y el resto de autores del Renacimiento. Esto es un escaparate, claro, de impresión, o sea, es como
entrar en el Zara Online en época de rebajas y todo te gusta, todo te sirve, y Velázquez lo que va a hacer es fijarse en todo y aprovecharlo para su pintura. De este momento, en Italia pinta dos pequeñas obras, que son las que, vamos, a mí me gustaría que colgasen en mi casita. Son las que recomiendo siempre que vamos al Museo del Prado a mis alumnos, para que si tienen a bien, pues intenten llevarse y me regalen. Y es donde Velázquez empieza a soltar su pincelada, donde va a hacer una captación del paisaje en un momento muy concreto. Podemos apreciar la luz, podemos saber si estamos ante un atardecer, ante un amanecer, donde el paisaje no necesita de una excusa, o sea que básicamente está haciendo lo que van a hacer los impresionistas, pero 2 siglos antes. Por eso también a los impresionistas Velázquez les va a gustar. Sin embargo, bueno, pues de este paso por Italia, lo más destacado de su producción son la Fragua de Vulcano, donde ya vemos una composición más complicada que de las otras que había hecho, y poco a poco sus composiciones irán haciendo cada vez más difíciles, y un estudio anatómico, fijaos, más acorde a lo que él va a ver en Italia. Recordad que en eso España estaba bastante más atrasada, ¿vale?, en los estudios del natural, y lo que aprende Velázquez es a pintar los cuerpos anatómicamente perfectos. Asimismo, se aprecia esto en el cuadro del Josefo, la túnica de José. Fijaos en esta espalda de este hombre, la composición del cuadro, el dramatismo, las pinceladas sueltas que se pueden observar también en la alfombra, y sobre todo, bueno, pues todo esto que está en la línea de lo que hemos comentado anteriormente. Un pequeño paréntesis, lo decía antes, no estoy entrando en detalle a hablar de las obras por 2 razones. Una es que el vídeo duraría pues más que Ben-Hur, y la segunda es que la idea es acercarnos a la vida y evolución del artista. También deciros que en la carrera tuve una asignatura que se llamaba Velázquez, era de todo un cuatrimestre, y como comprenderéis en media hora pues no nos va a dar tiempo a mucho. Su segunda etapa en Madrid llega después de ese aprendizaje importante en Italia, y con todo ello se planta ante su majestad, y en los siguientes 20 años pues le va a pasar un poco de todo. Entre 1631 y 1649, pues los años 30 son los de su máxima producción, donde, como dice ahí, realiza prácticamente 1/3 del total de su obra, pero llegado a los años 40 España sufre lo que conocemos por la crisis de 1640, conflictos en toda la península, Cataluña, Portugal, la guerra de los 30 años, y esto lógicamente tiene que afectar de alguna forma a su producción. Además, en estos años mueren personajes importantes que trastocan su vida y trastocan también la vida de la monarquía. Muere el príncipe Baltasar Carlos, el que iba a ser el heredero a la corona. Muere su suegro y maestro, Pacheco, y también muere, aunque ya había sido desterrado, el conde duque de Olivares, figura clave para que llegase a la corte. Por todo ello, pues sus obras están un poquito también marcadas por esto, y vamos a ir viendo la evolución. De los años 30 va a haber gran variedad. Os enseño el Cristo crucificado porque a mi parecer es una de sus obras más maravillosas. Es absolutamente extraordinario cómo compone aquí con el color, con la luz, y sobre todo en esta época, pues además de este Cristo, es que anatómicamente y la sensación de serenidad es magnífica. Además de esto, que me descentro, lo que va a hacer es muchos retratos reales. Ahí veis a Baltasar Carlos, que decía que va a fallecer, en un retrato ecuestre, como hay muchos de este estilo, en la zona del Escorial. Ahí tenéis también a la derecha el retrato ecuestre de Felipe IV, de la misma época, con la misma atención al detalle y en el mismo entorno, en esos paisajes de la Sierra del Escorial. Y entre los años 30 y 40, su obra quizá más importante sería la rendición de Breda, conocida también como Las Lanzas, un acontecimiento relacionado con la Guerra de los 30 años, año 1625, en el que se toma la ciudad de Breda, y lo que se observa es
cómo Justino de Nassau, el personaje que tenéis justo aquí, hace un ademán de arrodillarse mientras entrega esas llaves al general Spínola. La composición está marcada fundamentalmente por este caballo en escorzo que, digamos, delimita toda la zona, y este grupo que lo que hacen es funcionar casi, si os fijáis, como un paréntesis que nos enmarcan toda la zona central. Y bueno, pues además destaca la presencia de esas numerosas lanzas en el lado de los españoles para mostrar el poder. Parece ser que esto es algo que le pidió el conde duque de Olivares. En esta época va a hacer también una serie de retratos de bufones, que eran los personajes pues contratados como entretenimiento al servicio de la corte, con algún tipo de discapacidad, y a los que Velázquez va a dotar de una gran dignidad, y esto es lo novedoso. En 1649 va a volver a Italia, y en esa vuelta a Italia y en esa vuelta a Roma, donde Velázquez hace bien, o sea, habría que volver a cada rato a Italia, esta vez lo hace con el encargo del rey de comprar obra para las colecciones reales. Y eso es algo que va a hacer. Es más, en el Museo del Prado pues conservamos cosas de las que va a traer él, y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea que su trabajo lo va a hacer, y además va a pintar cosas maravillosas. Por ello, entre las pinturas de este momento y que destacan dentro de su producción, y fijaos que van teniendo un aspecto como inacabado, ¿vale? Y como la pincelada es más suelta, lo veis en el retrato de Juan de Pareja, que está a día de hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York. Su obra va a ir dando un giro a lo que va a ser la llegada de ese culmen que decíamos antes. Este retrato de Pareja es su ayudante, el que iba con él en este viaje, y lo va a exponer públicamente en el pórtico del Panteón. Imaginaos la escena, qué bonita, sometiéndose a la opinión de quien lo contemplase. Y quizá el retrato más importante de su producción de toda su vida, me atrevo a decir, el más valorado también, muy seguramente, es el que va a hacer del Papa Inocencio X. Pensad que al Papa no le retrataba a cualquiera, y Velázquez va a hacer un retrato maravilloso. Hay un trabajo fantástico en lo que son las calidades, es precioso, y sobre todo también en la psique del personaje. Nos le muestra pues cómo es, ¿no? Adusto, severo, con una mirada muy penetrante. Esto es Velázquez, y en esta época también realiza otra de esas obras maravillosas que tienen los ingleses, que es La Venus del espejo. Una obra que parece ser una de las 3 Venus que él va a pintar en Italia. Hay, bueno, pues dudas también sobre esto. Hay muchas cosas de la vida de Velázquez que son discutidas entre los que más le han estudiado. En cualquier caso, quedaos con que la hace allí, a diferencia de las de Tiziano, donde, por ejemplo, esas Venus clásicas se nos mostraba directamente. Esta aparece de espaldas al espectador en una posición sensual, y solo se nos muestra su rostro a través de este espejo, sujeto por este amorcillo que, fijaos, es la pincelada también como se suelta en las alas o en esa filanteria que acompaña el marco. Y bueno, pues el juego especular, ese juego de la sensualidad, es algo que va a estar muy presente siempre en la pintura. Nada, como salseo decir que según cuentan, Velázquez en este segundo viaje a Italia va a tener un hijo, y al parecer la modelo pudo ser la madre del mismo. Bien, cosas que pasan, ya decíamos antes lo de los Erasmus, que cunden mucho. Va a volver a España, y lo hace ya en 1650. El rey le llama porque, bueno, quiere que vuelva, quiere que trabaje para él. Además le dice que vuelva en barco para que se venga más rapidito, y va a llegar para mostrar la plenitud de su obra. Lo que pinta al final en este periodo es la síntesis, ¿no?, de su producción. Las composiciones van a ser cada vez más complejas, más grandes. Su pincelada ya es suelta, como decíamos, en ese estilo impresionista que va a tener, y sobre todo, algo que ha hecho siempre es el atender a los detalles pequeños, minuciosos, en todo momento.
De esta parte son sus obras más reconocidas y es en estos años, junto a las hilanderas y las meninas, cuando su producción pues se va a reducir mucho. No trabaja excesivamente, ahí lo dice Jonathan Brown, que es un gran estudioso de su obra. Dice, parece que hace una especie de huelga de celo, que pinta a un ritmo muy lento. En sus últimos años su producción baja mucho, pero cuando te hace esto, pues mira, ya está, ¿no? Que pinte poco y que lo haga así de bien. Las Meninas es la obra clave de su producción, es el, bueno, pues el culmen, es la cumbre. Es una composición al mismo tiempo compleja y creíble, que busca transmitir fundamentalmente sensación de vida y realidad, ¿no? Que las cosas pasan en un sitio creíble donde podrían estar pasando y cómo están pasando. Al fondo, bueno, pues tenemos a los reyes en el espejo y en un espacio que está regido no solo por las leyes de la perspectiva científica, esto es una perfecta caja espacial, eso no va a fallar Velázquez a estas alturas, sino que también con una idea de perspectiva aérea, o quizás es mejor el término que se utiliza, de perspectiva atmosférica, ¿no? Se introduce la luz por distintas partes para ir creando precisamente ese ambiente y hacerlo mucho más creíble. Bueno, yo os recomiendo en cualquier caso, para conocer más de la obra de las Meninas, que acudáis a la web del Museo del Prado con su entrada y ya veréis que el texto que viene es muy descriptivo y muy fácil de entender. Y de un año más tarde encontramos la última gran obra, que es igualmente compleja y que es la conocida como Las hilanderas o la fábula de Aracne. A partir, bueno, pues de lo que vemos, porque tiene unas modificaciones en la parte superior, aunque a día de hoy está más o menos como lo dejó Velázquez. A priori el cuadro trata una escena costumbrista, que es lo que tenemos en esta parte primera, en primer plano, unas mujeres tejiendo, básicamente, pero en segundo plano se encuentra con este tapiz que representa el rapto de Europa, un tapiz que conoce Velázquez, que fue pintado por Tiziano para Felipe II, copiado por Rubens, y hay quien quiere ver en esta narración, con los dos planos, el paso de la materia a la forma, ¿no? Lo que sería del hilado al tapiz, el paso de la materia a la forma a través del poder del arte. En cualquier caso, todo ello nos habla de la gran calidad técnica y el talento narrativo de Velázquez. Y para terminar, vamos a hacerlo pues mencionando la trascendencia pictórica de su obra, a quien cientos de artistas han tomado de referente desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Si bien quizá en su momento no todo el mundo valoró por igual su obra, porque la consideraban poco acabada, sí que es verdad que el reconocimiento es absolutamente unánime como gran maestro de la pintura. Destacan en este aprecio la admiración de Manet, como ya hemos ido viendo en algunas de las frases que os he seleccionado por aquí, y quien va a homenajearle con su obra del Pífano, inspirada en uno de los bufones de Velázquez, el Pablo de Valladolid. Y otro de los grandes artistas contemporáneos que le copian es Francis Bacon, que va a hacer su propia versión del Papa Inocencio X, pero que lógicamente la inspiración es evidente, ¿no? Luego, de su obra más icónica, yo os he dicho que la tengo en casa, una versioncita. Se han hecho cientos de versiones en cualquier formato. Esta es la versión de las Meninas que hace Picasso. Ahí tenéis pues una menina con un bolsito de Madrid 2016, de esa gran idea y gran proyecto que hubo, de Antonio de Felipe, o bueno, el archiconocido trap de Velázquez, Yo soy guapa. Pero quedaos con la idea de que, bueno, que al final han servido de fuente de inspiración para tantos, ¿no? Por cerrar, bueno, y acordaos también, ahora en Madrid tuvimos, en diciembre, creo que fue esa muestra con meninas, ¿no? Que estuvieron plantadas por toda la ciudad. Decía que para cerrar, y ya sí que terminamos, a modo de anécdota,
pues un par de cositas. La primera es que junto a su carrera de pintor, y ya lo he medio comentado, a Velázquez le intentó progresar, intentó progresar en el escalafón social y lo fue haciendo. Desarrolló en paralelo una carrera en la corte donde fue alcanzando puestos importantes, desde ujier, aposentador real, y prácticamente al final de su vida va a obtener el título de miembro de la Orden de Santiago, cuya cruz, como veis, le acompaña en su representación en el cuadro de las Meninas. Y bueno, se cuenta a modo de leyenda que esta cruz la va a incorporar en el cuadro el propio Felipe IV como homenaje. Os digo que la cruz la obtiene, o la orden, la entra en la orden el año antes de fallecer. Bueno, pues sea legendario o no, ahí la tenéis. Y luego otra cosa que se observa muy bien en esta obra de Diego de Acedo, el primo, es que Velázquez es un crack técnicamente, o sea, Velázquez es pulcro, es lo más cualitativo que pueda existir en el panorama artístico, pero es bastante cochinito. Y eso lo vemos, por ejemplo, en sus arrepentimientos, los pentimenti que os comentaba antes, y es que, además de hacer modificaciones en la composición de su obra, Velázquez tenía la costumbre de utilizar el propio lienzo para limpiar el pincel. Todas estas marcas que vemos a día de hoy son esos restos de la limpieza. Bueno, pues algo anecdótico para que veáis que hasta el más grande de los genios de la pintura pues tenía sus cositas. Y quedaos con la idea que manifiesta Manet. Quizá estemos ante el genio más grande de la pintura, el más grande pintor que jamás ha existido. Así es Velázquez. Así que, pues nada, espero que os haya gustado, que esta especie de clase virtual os pueda servir. Nada más, si os gusta y queréis, pues dejad un comentario.